¿Acaso sabe usted cómo reaccionar o qué hacer cuando se presenta una crisis de salud mental en el entorno en el que se encuentra, en su trabajo, en el estudio o peor aún en su hogar? ¿Sabe usted qué debe hacer cuando una persona que usted tiene cerquita al corazón tiene una crisis de salud mental que pone en riesgo su integridad o su vida? Hoy, precisamente en Salud Mental al Rescate, el video podcast, vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos, una herramienta que nos sirve a todos, absolutamente a todos, para acompañar. Ella es Liliana Torres Gómez, yo soy Diana Vega Baltán. Bienvenidos. A todos nos puede pasar que tengamos un momento de quiebre, de crisis emocional, por algún problema en el trabajo, en el estudio, una mala noticia en la familia. Pero la pregunta es, ¿será que la persona que tenemos al lado sabe cómo reaccionar y qué puede hacer para ayudarnos? O a todos nos puede pasar que estemos con alguien que recibe una llamada difícil, entra en crisis, nosotros queremos ayudar y no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir o a dónde. Precisamente hoy, para que nos hable de primeros auxilios psicológicos, nos está acompañando la profesional Alejandra Bustamante. Ella es psicóloga clínica con experiencia en el sector público, con énfasis en promoción de la salud mental y bienestar emocional. Alejandra, bienvenida a Salud Mental, el video podcast. Hola Lili, hola Diana, muchas gracias por esta invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Inicialmente, Alejandra, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, los primeros auxilios psicológicos son una intervención inmediata y breve para una persona que se encuentra en una situación de crisis. ¿Y para qué sirven? ¿Pueden llegar en un momento dado a salvar la vida de alguien? Bueno, los primeros auxilios psicológicos sirven inicialmente para sacar a la persona de ese estado de crisis, también sirven para evitar que esta crisis empeore y, muy importante, para conectar a la persona con el apoyo social, con un apoyo externo. Y necesariamente tenemos que tener conocimiento, ser psicólogos para poder aprender a los primeros auxilios psicológicos. No, Lili, no necesariamente tenemos que tener conocimiento, ser expertos en psicología, medicina para poder prestar primeros auxilios psicológicos. Cualquier persona con una formación básica puede prestar estas herramientas y ayudar a otros en cuanto a una situación de crisis. Hacemos una cosita y aterricemos ese tema de crisis. Aterricemos esa crisis, lo decíamos al principio, una mala noticia, un problema en el trabajo, pero esa crisis se da en el momento en que la persona explota, en el momento en que esa persona grita irracionalmente, el momento en que esa persona se quiebra a llorar, el momento en que a veces la afectación mental llega a descompensar el cuerpo y hay personas que se desmayan, o también se presentan crisis en personas que ya tienen diagnóstico de depresión, de bipolaridad y de otras afectaciones de salud mental. Sí, Diana. Bueno, inicialmente cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos nos referimos a prestar esa primera ayuda, esa atención ante una situación difícil, algo para lo cual la persona no está preparada. Sabemos que estamos en un mundo que está en constante cambio, ¿cierto? Que nos exige adaptarnos a diferentes entornos. Entonces esto puede ser un duelo, una pérdida, una situación muy ajena a algo muy trágico, puede ser una emergencia también. No necesariamente tiene que ser que la persona muestre signos y síntomas relacionados con ansiedad, depresión. La persona puede quedar también en un estado de shock. Pueden ser muchas cosas, pero cuando tenemos las herramientas básicas, cuando tenemos conocimiento acerca de primeros auxilios psicológicos, podemos ayudar y conectar a esta persona con un apoyo muchísimo mayor. Diana, cuando hablamos de primeros auxilios, en general, yo he hecho parte de brigadas y a uno lo primero que le dicen es, si usted no se siente seguro de actuar, no intervenga. Quédese a un ladito, verifique que usted está a salvo primero y que el entorno usted puede recurrir para poder ayudar, ¿cierto? En este caso, Alejandra, en estos primeros auxilios psicológicos, yo no sé absolutamente nada de esos primeros auxilios psicológicos, pero veo a una persona que está en crisis y ¿qué puedo hacer en ese primer momento? Bueno, Lili y Diana, hay que tener 3 principios básicos fundamentales y tú lo mencionaste al inicio y es el primero, velar por la seguridad. Primero debo velar por mi seguridad para luego velar por para poder ayudar al otro.
No es lo mismo prestar primeros auxilios psicológicos, voy a poner un ejemplo, en el viaducto, a prestar primeros auxilios psicológicos en una empresa, en un entorno cerrado. Primero yo debo identificar la seguridad de la persona y la seguridad mía, ¿cierto? Siempre nos dice, primero estar bien nosotros para poder ayudar al otro. Hay otro principio básico que es fundamental y es la escucha activa y la validación. Debo aprender a escuchar al otro, lo que le está sucediendo en ese momento, qué le está pasando. Y validación significa aceptar que el otro siente un dolor, tiene un desequilibrio a nivel emocional, así eso no tenga que ver conmigo, así eso a mí me parezca de pronto muy insignificante, para el otro eso importa. Entonces eso es validación emocional, son principios fundamentales. Y el tercero que es fundamental es saber hasta qué punto yo puedo llegar, ¿cierto? Entonces es conectar con el apoyo, saber si esta persona necesita una atención muchísimo más completa, como por ejemplo ser llevada a un servicio de urgencias, si hay que llamar al 123, emergencias, eso es fundamental en primeros auxilios psicológicos. Y si no sabemos actuar, de todos modos entonces saber a dónde llamar. 123 para el caso de la policía o un servicio de emergencia, o el 106, que es la línea amiga, que en ese momento nos van a ayudar con un profesional que atienda a la persona en crisis. Recordemos que el 106 se puede marcar desde cualquier línea celular y allí en esa línea hay un psicólogo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, disponible para atender esas crisis de salud mental. Ahora, Diana, vamos con Alejandra a los casos hipotéticos que nosotros estábamos presentándole a nuestros televidentes. Inicialmente, Diana hablaba de un compañero de trabajo. Ajá. Imaginémonos que este compañero tiene varios días difíciles, uno tras otro, entonces se está cargando. Todos los días se está cargando y llega un momento en que por alguna circunstancia explota. ¿Y cómo explota? Grita, llora, agrede porque se puede volver violento. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, en estos casos es fundamental, si es una persona que está, digamos, siendo agresiva, nosotros no podemos entrar inmediatamente a decir, bueno, voy a prestarte primeros auxilios psicológicos. Nosotros estamos para ayudar en contención emocional, ¿cierto? Cuando sabemos de primeros auxilios psicológicos, pero en contención física, pues nos toca acudir a las personas expertas, ¿cierto? Temas de seguridad, Policía Nacional. Si esta persona ya logra físicamente estabilizarse, lo principal y fundamental es brindar una escucha activa. Ya verificamos la seguridad, ¿cierto? Vamos a hacer una escucha activa, vamos a tener una validación de lo que le está pasando a esta persona. Muchas veces por el rol que todos tenemos en cuanto a profesiones o en cuanto a la vida, muchas veces nos sentimos juzgados y cuestionados al hablar de nuestras emociones y creemos que la persona no puede hablar de eso porque no, es que es el médico, es la psicóloga, es el profesional, es el de deportes, el de, bueno, muchas situaciones, y permitir que esta persona hable y validarla emocionalmente es fundamental. Pero antes de eso, verificar la seguridad de todos. Doctora, hay un par de aspectos que quiero tocar. El primero, muchas personas, y a todos nos puede pasar, y nos ha pasado, que cuando estamos en una situación de esas, lo primero que uno se le ocurre decir es, no me diga que me calme, porque esa palabrita envenena un poquito más. Y porque además uno actúa así, la primera reacción es cálmese, cálmese. Exacto. Ahí evitamos la palabrita. Bueno, Lili mencionaba algo muy importante al inicio, y es que no todos estamos preparados para prestar primeros auxilios psicológicos. Eso también es fundamental. Si yo no estoy preparada, si yo no sé cómo reaccionar ante una situación de crisis, más bien me hago a un lado y busco quién sí lo puede hacer. Decirle a una persona cálmese, eso no es para tanto, es una forma de invalidación emocional. Es una forma de decirle a la persona, lo que estás sintiendo no es importante, lo que estás sintiendo no es para tanto, eso no tiene relevancia, y tenemos que situarnos de que esa persona está viviendo una situación de crisis que le genera dolor.
puede que a nosotros no, puede que para nosotros sea insignificante, pero esa persona tiene un mundo diferente, es criada, formada, convive con personas diferentes y para ella eso es el dolor. Un ejemplo, una persona que está pasando por un duelo, una ruptura amorosa, siente que perdió a su pareja y esa pareja para ella era, o para él, su todo. Hay que validarlo emocionalmente porque era su todo. Entonces decirle cálmese es una forma de invalidarlo emocionalmente. Ok, y otro aspecto que quiero tocar en este ejemplo que estamos poniendo, y es que cuando esto sucede en un entorno laboral en donde hay varias personas, o un entorno de estudio de la universidad, en el mismo hogar, que hayan varias personas y que se empiecen a generar conflictos, y que si yo quiero aplicar los primeros auxilios, si yo entiendo que hay un quiebre en la salud mental, si yo estoy entendiendo que hay que actuar con empatía y validando lo que esa persona está sintiendo, pero quienes están alrededor no, y hay de pronto como un choque o como una intención de contraatacar a esa persona, ¿qué hacer con ese público que se tiene en ese momento? Bueno, hay algo que nosotros hacemos desde el programa de salud mental y es hablar del estigma y la discriminación en salud mental. Eso es muy importante porque pues enseñarle a todos de salud mental, maravilloso, pero si alguien no quiere recibir esa información, pues resulta muy desafortunado para nosotros porque salud mental tiene que ver con absolutamente todo. Recordemos que la salud mental es un equilibrio entre nuestros pensamientos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos y cómo nos comportamos con los demás. Cuando no hay esa aceptación y hay un estigma y una discriminación en salud mental, en un entorno laboral, en casa, resulta muy difícil y muy complejo poder ayudar a una persona porque siempre va a haber algo y esas creencias que se tienen hoy en día en el mundo como eso nos pasa a todos, usted está en la etapa donde eso puede suceder, eso es normal y se empiezan a normalizar muchas cosas. Entonces, hablar de salud mental en todos los entornos laborales, familiares, sociales, es supremamente importante. Lastimosamente, pues es algo que no podemos obligar a una persona, ¿cierto?, a que conozca sobre el tema, pero sí podemos crear campañas que trabajen acerca del estigma y la discriminación que hay hoy en día con el tema de salud mental. Que esos primeros auxilios se deben brindar a grupos poblacionales, ¿no? No solamente a una persona, pues muy bueno quienes decidamos tomar el curso de primeros auxilios, pero la idea es que sea por grupitos, ¿no? Y en un momento, Diana, vamos a decirle a quienes nos están viendo en este momento qué podemos hacer en casa, ejercicios prácticos que podemos adoptar para que nos puedan ayudar en este momento difícil o que pronto se presente con nuestros amigos en nuestro entorno, poder practicar esos ejercicios. Risaralda, así vamos. Avanzamos en la financiación del Hospital Regional de Cuarto Nivel, un proyecto en el que la administración departamental invierte más de 700 mil millones de pesos. En marcha se encuentran las obras de su segunda fase para transformar la atención en salud del occidente colombiano. Departamento de Risaralda. Regresamos con Salud Mental al Rescate. Estamos con el tema de los primeros auxilios psicológicos. Y si usted tiene algún aporte o alguna pregunta, nos puede escribir obviamente en nuestras redes sociales de Risaralda 100.2 FM, tu radio, o a nuestra línea WhatsApp 315-441-1002, que nosotros con mucho gusto trasladamos su inquietud a los especialistas que nos acompañan en cada espacio. Y como les decíamos hace algunos instantes, ¿qué ejercicios podemos hacer en casa para poder practicar primeros auxilios psicológicos? Doctora Alejandra, ¿qué se debe hacer en casa? Bueno, inicialmente en casa, así como lo mencioné, los 3 principios básicos, ¿cierto? Identificar la seguridad de esa persona, también la seguridad mía, ¿cierto? No voy a prestar primeros auxilios psicológicos a una persona que tenga un arma blanca, que esté intentando hacerse daño, porque también me puede hacer daño a mí. Luego de esto, de identificar esa seguridad, la escucha activa, la validación emocional. Cuando esta persona ya esté más calmada, digamos que
se sienta su respiración más lenta, esté más tranquila, tenga mayor aceptación, porque recordemos que cuando una persona entra en un estado de crisis, entra en un estado de negación y shock inmediato. Entonces, cuando esta persona ya esté en una situación más equilibrada emocionalmente, podemos hacer un ejercicio para ubicarla en el aquí y en el ahora. No es para desconectarla ni distraerla de lo que está sucediendo, pero sí que su sistema nervioso se empiece a regular y tome mejores decisiones. Y ya después de ello, pues identificar si debo acompañar a mi familiar o a esta persona a un servicio de urgencias. Las personas que nos están viendo seguramente están preguntando cuáles son esos ejercicios. Podemos indicarles algunos ejercicios que puedan servir para esos primeros auxilios psicológicos. Ojo, esto no es una clase ni un curso oficial, ¿no? Esto es un abrebocas a un curso de primeros auxilios que las personas pueden llegar a tomar. Ya les decimos más adelantico en dónde y cómo. Diana, y de pronto la doctora Alejandra dice aquí y ahora, ubicarnos aquí y ahora. Es muy importante. Ajá. Traer a la persona o nosotros mismos, de pronto si somos conscientes, bajarle el ritmo y tratar de estar aquí y ahora. Okay. ¿Hay alguna táctica, alguna estrategia para poder aterrizarnos? Bueno, Lili, sí, existe un ejercicio, es un ejercicio muy básico que tiene que ver con todos nuestros sentidos. Entonces consiste en identificar 5 cosas que podamos ver, 4 cosas que podamos tocar, 3 cosas que podamos escuchar, 2 cosas que podamos oler y 1 cosa que podamos saborear. Esto permite que la persona se conecte con el aquí y el ahora y también nos da, digamos, una mayor apertura a todo el trabajo de los primeros auxilios psicológicos, porque esta persona va a comprender y entender muchas veces qué es lo que está sucediendo y cómo puede actuar frente a esto. Pero recordemos que antes de eso, pues, seguridad, validación emocional y escucha activa. Eso es lo primerito. Y Eso luego, es lo primero. 5 cosas que podamos ver. Ajá. Entonces le vamos diciendo a la persona, enfóquese en esto, mire esto. No, la ¿O es persona inicialmente lo que hace es que ella los va a empezar a identificar, ¿sí? A su alrededor. Dime puedo ir 5 cosas que puedas ver. 5 ok. cosas que pueda ver. Entonces, que haya en su entorno. Ya. Te puede ver a ti, puede ver una mesa. Entonces empezamos a conectar a esa persona con su presente. Ok. 4 cosas que puedan escuchar. 4 cosas que pueda tocar. Tocar. Eso, 4 cosas que pueda tocar en ese momento. Esa persona las va a decir. Las va a decir y lo ideal sería también que las estuviera tocando. Ok. 3 cosas que pueda Escuchar, sí. ¿no? 3 2 cosas. cosas que pueda Oler. oler y 1 cosa que pueda. Y 1 cosa que pueda saborear. La persona puede decir, no, en estos momentos nada, pero saborear su saliva es importante también en ese momento. Y con ese ejercicio se supone entonces que la persona va... La persona empieza a estar en el aquí y en el ahora, lo que nos permite a nosotros también, digamos, como también nos da ese inicio a que le digamos, necesitas buscar ayuda, ¿cierto? Porque va a pensar de una forma muchísimo más racional. Doctora Alejandra, desde el programa de salud mental y convivencia del departamento de Risaralda se está trabajando en un proceso de formación en primeros auxilios psicológicos. ¿Quién levanta la mano para decir yo quiero ese proceso de formación? Bueno, nosotros trabajamos con todos los líderes comunitarios, docentes, escuelas deportivas, todas las personas que quieran recibir esta formación. La Gobernación de Risaralda y el equipo de salud mental y convivencia están dispuestos a brindarles esta formación. Es completamente gratis y van a recibir un certificado de participación ante esto. Pero, ¿qué pasa después de esa formación en primeros auxilios psicológicos? Es decir, yo recibo la formación, se la puedo replicar a mis hijos, claro, a mis hermanos, a mi entorno inmediato, pero ¿qué sigue después de eso? Bueno, voy a ubicarme desde el inicio. La Ley 2460 del 2025, que es la ley que garantiza nuestros derechos en salud mental, nos habla de un trabajo comunitario, ¿cierto? De trabajar desde la comunidad y no desde lo intrahospitalario. Entonces,
En el Centro de Escucha de la Gobernación de Risaralda pueden encontrar información acerca de todo el tema relacionado con primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué es un centro de escucha? Un dispositivo comunitario que puede ser creado por muchas comunidades a nuestro alrededor y tienen también la posibilidad, todas estas personas, digamos un líder comunitario, de formar un centro de escucha en su comunidad, pero también nosotros hacemos una formación de gestores comunitarios en salud mental, que también es certificada, donde trabajamos todos los signos de alarma, factores de riesgo y factores protectores en cuanto a salud mental. Entonces, información hay muchísima, podemos hacer muchísimas cosas desde la comunidad y no necesariamente tenemos que ser unos expertos o ser psicólogos, médicos, profesionales de la salud para tener estas herramientas tan básicas. Ok, doctora, pero bueno, me devuelvo entonces al caso que estábamos revisando. Se atiende, se le dice a las personas que 5 cosas que puedan ver, etcétera, etcétera. Cuando ya la persona ha vuelto a la calma, cuando ya esos primeros auxilios psicológicos han sido efectivos, ¿qué sigue? La persona no la podemos dejar ahí o muchas gracias, muy amable y adiós, o no, ¿qué sigue? O sea, en unos primeros auxilios físicos, ¿cierto? La persona se cayó, se atendió y se envía en una ambulancia a un centro médico. Aquí más o menos lo mismo, ¿no? ¿O qué? Bueno, en esta parte, Diana, es supremamente importante que cuando yo esté identificando la seguridad, yo también debo de saber cuando yo ya he tenido la formación en primeros auxilios psicológicos hasta qué punto puedo llegar, ¿cierto? Hay personas que están descompensadas, que están desequilibradas emocionalmente, que necesitan una atención urgente. Cuando yo presto primeros auxilios psicológicos que son básicos, la persona se puede tranquilizar, la persona puede pensar de forma más racional, darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, darse cuenta de que la situación no es tan grave y buscar una ayuda. Yo, si no soy profesional, llego hasta ahí, pero cuando los síntomas persisten, cuando esta persona tiene ideaciones suicidas, cuando tiene intención de hacerse daño, es un signo de alarma, inmediatamente requiere una atención por el servicio de urgencias. Son personas que no se pueden dejar solas en ningún momento. Bueno, cuando una persona entra en una etapa, en un estado de desequilibrio emocional, pues inmediatamente esta persona entra en un estado de shock, su cerebro inmediatamente está en modo defensa, entonces una persona que no puede pensar de forma muy racional, por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta hasta qué punto podemos llegar, ¿cierto? La doctora Alejandra, y ustedes lo habrán notado, habla muy suavecito. Ajá. El tono de voz, el tono de voz es importante en este primer acercamiento con la persona en crisis. Especialmente aquellos que tenemos un tono de voz algo fuerte o una entonación fuerte. Bueno, sí, el tono de voz es muy importante, ¿cierto? Porque van a haber personas que en ese momento van a estar en una parte de su vida muy sensible, y si yo hablo muy duro, pues puede de pronto sentirse un poco golpeada con esa voz, pero pues también hay que tener en cuenta que hay personas que tienen un tono de voz grueso y pueden prestar primeros auxilios psicológicos de una manera muy adecuada, sí, pero sí es importante, es algo como de no estarle diciendo a la persona o forzarla, hábleme, dígame qué es lo que le pasa. A veces solamente escuchando, simplemente escuchando, estamos salvándole la vida a alguien, solo con escucharlo, porque estamos permitiendo que esa persona hable de lo que le está sucediendo, y eso también la está llevando a su aquí y a su ahora. Doctora Alejandra, qué rico que nos haya acompañado el día de hoy en Salud Mental al Rescate, el video podcast, y pues que de pronto la tengamos más adelante en otras circunstancias también para poder y con otra continuar. temática, por supuesto. Muchas gracias. Claro que sí, Diana, Lili, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Diana, y también para que quienes quieran hacer expresar lo que sienten, o si no saben a dónde acudir, el 315-560-8849 es nuestra línea del centro de escucha.
puede llamar o puede chatear si se siente más seguro para poder generar ese proceso de ayuda y de acercamiento. Recuerden ustedes que también está disponible Salud Mental al Rescate todos los jueves a las 6:30 de la mañana a través de Risaralda 100.2 FM, tu radio en el dial, a través de la señal de streaming o también a través de la aplicación de la emisora institucional de la Gobernación de Risaralda. Allí también tratamos otros temas con Liliana Torres Gómez y todos los expertos. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Bustamante. Aquí nos despedimos de puñito. Diana. Muy amable por esa atención. Y ustedes, no se les olvide, Salud Mental al Rescate. Escuchar salva vidas. Nos vemos. Risaralda, así vamos. Avanzamos en la financiación del Hospital Regional de Cuarto Nivel, un proyecto en el que la administración departamental invierte más de 700.000 millones de pesos. En marcha se encuentran las obras de su segunda fase para transformar la atención en salud del occidente colombiano. Departamento de Risaralda.